yo todavía estoy luchando por ser un mejor creyente. Me hace falta todavía ser un mejor hijo de Dios. Y estando ahí sentado le decía al Señor: Señor, dame una palabra sencilla y útil para mis hermanos. Aleluya. Y digo útil porque en muchas ocasiones se llega a predicar mensajes que, aunque lo que se predica es posible que pase, entra dentro del cálculo de posibilidades, pero no es muy probable que suceda. ¿Me permitís explicarlo? Según cálculos matemáticos, es más sencillo que le caiga un meteorito a usted en la cabeza a que tenga un accidente de avión. ¿Lo sabía? Matemáticamente es más probable que salga a dar un paseo y venga un meteorito del espacio de cientos de miles o de millones de kilómetros, y con qué casualidad que entra en la atmósfera, no se destruye y te da. Eso es mala suerte. Pues es más probable o posible matemáticamente que te caiga un meteorito a que tengas un accidente de avión. Sin embargo, todavía no he visto ningún seguro que cubra ese riesgo. Hay incendio, hay caídas, pero no he visto ninguna cláusula accidente por meteorito. Últimamente estamos predicando mensajes que son dentro del cálculo de probabilidades. ¿Podría llegar a pasar? Sí, pero que no pasa. ¿Es posible que suceda? Pues oye, puede, pero que no. Estando en una iglesia en Burgos, recordaba un mensaje que en una ocasión predicó, y a veces predicamos todos, yo me meto el primero, y ponemos un ejemplo tal que así. Hay muchos como Absalón que quieren reinos y cargos. Y pensaba, perdonadme, abro el corazón, decía la iglesia orar, orar, pero yo no oraba, yo estaba pensando. Toda la iglesia orando y yo pensando en ese mensaje. Y mientras pensaba en el Absalón de turno que hace cualquier cosa por coger un cargo, me puse a mirar a quién podría aplicar esa palabra. Y vi en un lado a unas gitanicas de luto, viejas, y dije: estas no quieren ningún cargo. Vi a 4 niños, no con la mente muy larga, niños sencillos, jóvenes, jovencitos, y dije: estos tampoco quieren reinos. Vi a unos padres que estaban preocupados por el mal vivir de sus hijos y que sufrían mucho. Vi a madres que lloraban porque tenían problemas de enfermedad en la casa. Vi a gente de luto en la iglesia. Y después de estar intentando buscar quién podría ser el Absalón de turno, que podría llegar a hacer cualquier cosa por un cargo o un reino, entre comillas, me di cuenta que la única persona a quien podría aplicar esa palabra era a mí. Necesitamos palabras reales que traten los problemas que tenemos y que traigan soluciones. ¿Cuántos lo creen? Levantan su mano y dicen un fuerte amén. En base a esto, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante, unos versos que dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pues cuando uno dice: yo ciertamente soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Inclina tu rostro por respeto al Señor. Vamos
oración al Espíritu Santo, rogando que en esta tarde nos administre a través del consejo de su palabra. Pepe, por favor, haz una oración. Dios eterno, bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que hasta ahora mismo llevamos de curso, sabiendo, Padre, que nos vas a continuar bendiciendo grandemente a través de la palabra. Ruego por tu siervo, Señor, para que facilites el consejo en su boca, Padre, y el mensaje salga con denuedo. Ayúdanos, Padre, a entender, a comprender, Señor, la palabra, y a poder disfrutar, Señor, de este consejo que tú nos guardabas de antemano. Muchas gracias, Padre, por tu Espíritu en nuestro medio y por todo cuanto va a acontecer. Amén, amén y amén. Amén. Confirmamos la oración con un fuerte amén. En estos versos que hemos leído vemos la manifestación pública de algunos de los males más acuciantes que estaban en la iglesia de Corinto. Entre otros muchos problemas, Pablo escribe aquí hablando de celos, contiendas, disensiones y divisiones. Si yo hubiera estado de pastor en ese tiempo y me hubiera encontrado en la iglesia del Señor en Corinto y hubiera visto estos males dentro de la iglesia, una de las cosas que seguramente en mi torpeza hubiera hecho hubiera sido preparar una serie de mensajes en contra de estos males que están dentro de la iglesia. Hubiera predicado o preparado sermones a favor de la unidad, la confianza y la templanza en medio de la iglesia. Y no hubiera sido malo, hubiera sido algo bueno, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón y la mente de las personas. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Amén. Pero Pablo no hizo eso. La solución que Pablo estableció no fue simplemente cortar los frutos que se manifestaban en la iglesia. Por eso el apóstol San Pablo fue a la raíz del problema. Había un problema en la iglesia y Pablo fue a la raíz, no a los frutos de este. No preparó una serie de sermones, sino que se dio cuenta que el problema de la iglesia derivaba de una sola cosa: su carnalidad y su niñez. Amén. Tuvo una visión lo suficientemente clara para saber que todos los problemas que estaban sucediendo venían todos de una misma raíz: la carnalidad y la niñez en Cristo. Y escuchad, como tuvo una visión clara del problema, también tuvo una administración clara del problema. Por eso sigue diciendo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y teniendo una visión clara del problema de la iglesia, les dio una administración clara. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Se dio cuenta Pablo que si predica palabra sólida de fundamento, el estado espiritual de la iglesia le hubiera impedido aceptar y asimilar esa palabra. Por eso no se dedica a predicar alimento sólido, palabra madura, porque reconoce que hay un problema de espiritualidad dentro de la iglesia. Y como supo ver el mal que había, tuvo visión del problema que había. Donde hay una visión clara, hay una administración clara. Os di a beber leche. Amén. Amén. Mirad, esto nos lleva a un principio de la palabra. Y este principio es que donde hay una visión clara de la situación, el siervo trae una administración clara. Amén. Muchas veces cuando entramos en una iglesia, en una zona, o estamos desempeñando una obra como siervo, nos damos cuenta que hay muchos problemas dentro de las congregaciones. Y donde no hay una visión
visión clara de parte del siervo de lo que está sucediendo dentro de la Iglesia, esto trae como consecuencia administraciones confusas, que lo único que estamos haciendo es dar palos de ciego y no solucionamos los problemas, lo único que hacemos es maquillarlos. Y te voy a decir algo, estoy de acuerdo que hay problemas. Por ejemplo, si viniendo hacia aquí se pincha una rueda, no hay que comprar una rueda nueva hoy. Hay que ponerla de repuesto y la otra se puede poner un parche hasta que vaya tirando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en ocasiones podemos hacer arreglos temporales que solucionen una crisis o una situación dificultosa. Pero lo que no podemos hacer es poner parches en las iglesias y maquillar las deformidades de esta, esperando que el que venga detrás solucione lo que está dentro. No es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos administraciones que solucionen los males a los cuales nos encontramos. Te voy a decir una palabra y medítala. Si hay un pastor que está en una iglesia y está durante un tiempo trabajando, me pongo yo, y el que entra después de mí lo tiene más difícil que yo, ese pastoreo ha sido ineficaz. Porque mi trabajo tiene que facilitar la labor del que viene detrás. El siervo de Dios necesita visión. Necesita una visión clara. Amén. ¿Qué es la visión? Es la revelación por parte de Dios que hace que un siervo conozca lo que Dios quiere hacer con su pueblo, así como el momento en lo que lo quiere hacer y la forma de lo que lo quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer en el pueblo, el momento y la forma. Eso es visión. Hay una ley física que nos enseña que cuanto más altos estamos, más lejos vemos. Yo ahora tengo una visión más clara de ustedes porque estoy más alto que ustedes. Uno de los problemas que tenemos los siervos es que no vemos nada porque estamos más bajos que el pueblo. Antes he dicho que necesitamos ser buenos creyentes o cristianos. Y en muchas ocasiones el tipo de vida que estoy llevando no llega al mínimo de un buen creyente. ¿Qué visión voy a tener? Necesitamos estar a un nivel más elevado que el pueblo al cual administramos. Amén. Los hombres que influyeron a sus generaciones de manera más poderosa y permanente fueron hombres de visión, personas que vieron más y más lejos que otras. Mirad, antes he dicho que hay un principio en la palabra que nos enseña que donde hay una visión clara, hay una administración clara. Hay una historia en el tiempo de Israel que dice las Escrituras que hay una guerra entre Israel y los filisteos. Y mientras están luchando, ustedes saben la historia, solamente la resumo durante unos instantes. El rey Saúl, mientras el pueblo de Israel está luchando, en un celo malentendido, echa un juramento o una maldición. Y mientras está luchando el pueblo, dice: maldito el hombre que pruebe bocado antes de dar venganza contra los enemigos. ¿Escucháis esto, verdad? Está el pueblo luchando con los filisteos. Y Saúl, en un alarde de celo por Jehová, dice: maldito el hombre que coma antes de hacer venganza con los enemigos. Cualquiera que escucha a Saúl dice: si es que no lo hay. Un hombre celoso por Jehová. No hay ni que comer. Hay que destruir los enemigos. Celo sin conocimiento te lleva al fanatismo.
al Señor y le digo: Señor, líbrame del fiel perdonarme. Es una expresión que le hago yo a Dios. ¿Me entendéis, verdad? Es una expresión que aclara un concepto con Dios, y como Dios me entiende, no hace falta decirme muchas explicaciones. Pero yo le voy a decir a ustedes la oración que yo hago, y como no personalizo en nadie, nadie se puede sentir ofendido. Y le digo al Señor: Señor, líbrame del fiel tonto, que del listo me libro yo. Porque hay algunos que, creyendo que sirviendo a Dios te hacen cachos. Pues dice Pablo: yo fui perseguidor de la iglesia, pero lo hice en incredulidad y en ignorancia. Hay algunos que, como no tienen luz ni conocimiento, se vuelven fanáticos. Te cogen por la mañana y te ventilan, y por la noche tú piensas que la conciencia te acusa. No. Dicen: gracias, Padre, porque me he cargado 3 herejes hoy. A 3. A ver mañana si me pones en el camino otros 2. Y este fin de semana me ventilo a 7 u 8. Que Dios nos libre de los fanáticos que no tienen luz de su palabra y de la voluntad de Dios para con su pueblo. Porque creyendo que sirven a Dios, te hacen pedazos. Y después, ¿qué les dices después? Dios nos libre. Saúl, creyendo que hacía algo bueno, que estaba manifestando un celo por Dios: maldito el que coma antes de hacer venganza. El pueblo está todo el día luchando, se está quitando la piel por las montañas y por los caminos. Y dice la Biblia: y el pueblo se desfallecía, se caía al suelo. De repente pasa por allí Jonatán, hijo de Saúl, un hombre prudente y de Dios, y no escuchando el juramento de su padre, ve por allí un panal de miel y dice: mis 2, la gozo. Coge un palo, coge la miel, se la come, y dice la Biblia: y se le abrieron los ojos y vino a él el vigor. Todo el cansancio y el agotamiento que tenía a causa de tanto tiempo sin comer, se le disipó. Le vino el espíritu de nuevo, se le abrieron los ojos. Pero uno que había por allí le dijo: ¿qué has hecho, loco? ¿No sabes tú que tu padre ha jurado y ha traído maldición al que coma? Y dice Jonatán: locamente ha actuado mi padre, ha traído turbación al pueblo. Saúl creía que lo que estaba haciendo era una muestra de celo, pero no se daba cuenta que lo que estaba trayendo era turbación a la nación. Y ustedes pueden leerlo. Dice las Escrituras que empieza Saúl, ustedes conocen la historia, y le llegan noticias de que después de tanta lucha el pueblo tiene tanta hambre que sacrifica animales y no quita la sangre. ¿Os acordáis? Y le llega la noticia a Saúl: el pueblo está comiendo carne con sangre. Y dice: este pueblo se ha desenfrenado, este pueblo no honra a Dios, este pueblo está loco. Y la palabra es: no es el pueblo el que está loco. Tú, Saúl, has turbado a Israel, porque has prohibido algo que Dios no ha prohibido. La tierra que Dios dio a Israel fluía leche y miel. ¿Y qué comió Jonatán sino la miel que fluía de la tierra? Él creía que estaba honrando a Dios y que era una muestra de celo por Jehová, y lo único que estaba haciendo era turbar a una nación. Consecuencias de una visión obtusa que trajo una administración errónea. Hoy mi padre ha turbado
lo cual hubo una pérdida de eficacia en la lucha contra los enemigos a causa de la debilidad por una administración errónea. ¿Sabes quién se benefició de esta metedura de pata? Los enemigos. Amén, amén. ¿Y saben lo que produjo prohibir al pueblo algo que Dios no había prohibido? Produjo tal desenfreno que cuando llegó la hora de comer la carne, el pueblo no esperó a quitar la sangre. Y después Saúl acusa al pueblo. Y no es culpa del pueblo. La culpa es tuya, Saúl. Has turbado a Israel. Porque donde no hay una visión clara, tampoco hay una administración clara. Necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro interior. Necesitamos que Dios nos muestre cuáles son las verdaderas necesidades de la nación. Necesitamos más que nunca que Dios nos guíe y nos abra el velo del oculto para saber que hay un pueblo que necesita ser guiado. Y te digo una palabra: Dios se quiere usar de ti en esta tarde. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Hay administraciones hoy que no estamos o no están aprovechando el potencial de un pueblo dispuesto a luchar por Dios. ¿Y todo por qué? Porque no hay visión. Hay cadenas autoimpuestas que limitan nuestra libertad cuando Dios nos permite probar de la miel que emana de la tierra que Él mismo nos ha concedido. Hay acusaciones de parte del ministerio al pueblo de su estado. Y yo he llegado a escuchar a ministerios que subidos al púlpito tienen que decir estas palabras o dicen: estáis como muertos. Y la culpa no es del pueblo. La culpa es mía. Y no digas amén. Acusamos al pueblo de desenfreno. Y el problema no es el pueblo. El problema viene de mí. Tú date comer al pueblo. Tú busca a Dios. Tú ten un cacho de pan fresco. Amén. Y no hace falta que grites. La misma palabra obra. Muy bien. ¿Quién puede defender a la verdad? La verdad no hace falta que nadie la defienda. La verdad es como un león. Tú déjala suelta. ¿Quién va a defender a un león? Nadie. El león se defiende a sí mismo. Así es su palabra. Y la verdad de su palabra. ¿Quién puede defenderla o añadir algo a ella? No hace falta. Tú dila, proclámala, predícala y la palabra se defiende a sí misma. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Yo estoy yendo rápido para no cansarles. ¿Os parece bien? Y esto lo hago porque me caen ustedes bien. Normalmente no suelo hacerlo. Pero como me caen bien y quiero que se lleven una buena impresión mía y no que me tire aquí 1 hora y 3/4, pues lo hago condensado. ¿Cuánto llevo? ¿Me dejáis 15 minutos más? Raúl, yo quiero tener esa visión que tú dices. Quiero que Dios me muestre lo que Dios quiere hacer en el pueblo, cuando Dios quiere hacerlo y cómo Dios quiere hacerlo. Hay unos impedimentos para tener esa visión de parte de Dios. Dice la Biblia un pasaje que David, ustedes pueden leerlo, tenía guerreros ambidiestros. ¿Se acuerdan? Había unos que eran zurdos, había otros que eran diestros, pero dice la Biblia. Y David tenía guerreros ambidiestros, que cogían la espada con la derecha y también con la izquierda. Mirad, fijaos qué curioso. El utilizar la mano derecha o la izquierda no es de nacimiento. Ustedes lo saben, ¿verdad? Nadie nace zurdo o diestro. Es una cuestión de costumbre. Yo recuerdo cuando era pequeño que a veces cuando iba a comer Pepe, cogía la cuchara con la izquierda e iba a comer y venía la gitana, ¡pam!, manotazo. Con esa mano no, con la otra.
Pues bien explicado, madre. Si me lo explicas así. Pues ya no quería comer con la izquierda, con la derecha. Han pasado los años y ahora soy diestro. Sé escribir, pero aunque sé escribir, escribo muy mal con la izquierda. Casi no sé ni firmar. ¿Me entienden ustedes? Y ese no es un problema con el cual yo haya nacido. Es un problema de educación, en este caso, mis padres, y de costumbre. Con el paso de los años me acostumbré a utilizar el 50% de las capacidades que Dios me dio. Dios me dio 2 manos para hacer las cosas, pero la educación que me dieron y la costumbre que tomé limitó mi actividad al 50%. Dios no tuvo culpa de eso, la tuvo mi educación y mi costumbre. Hay un pasaje en la Biblia que dice las Escrituras, en Samuel capítulo 31, que viniendo un enemigo llamado Naas Amonita, rodea la ciudad de Jabes de Galaad. Y estando allí, los de Jabes, viendo que no podían resistir a tales enemigos, le mandan una embajada de paz y le dicen: a ver, ¿qué condiciones tienes para tener paz con nosotros? Que tenemos oro, plata. Y dice Naas Amonita: mira, esta es la condición, que todo hombre se arranque el ojo derecho. Válgame Dios, verdugo, pues pide oro o plata. ¿Por qué pedía el ojo derecho? Esto era un motivo estratégico de dominación. Tenía un objetivo militar. Me explico. Las técnicas de guerra israelitas se basaban en esto. Un soldado normal israelita cogía un escudo oblongo que cubría la mitad de su cuerpo y por costumbre lo cogían con la mano izquierda. ¿Lo entienden? Y en la mano derecha cogían la espada. Y fijaos qué técnicas más sencillas tenían en Israel. Con el escudo en la mano izquierda se cubrían la mitad de su cuerpo, así. Se ponían de lado. Y en la mano derecha la espada. Si alguien venía a luchar, luchaba de esta manera. ¿Lo entienden, verdad? Pero si se arrancan el ojo derecho, hacen esto. Con lo cual hubieran tenido que cambiar el escudo de mano y hubieran tenido que coger la espada con la izquierda. Y la destreza de un hombre diestro utilizando el arma con la mano zurda, ¿cuál es? Nula. Te lo pongo de otra forma. Empieza a escribir con tu mano izquierda y toda la destreza que tienes con la derecha la pierdes con la mano que no utilizas. Si los de Jabes intentan sublevarse, le hubiera sido muy sencillo a Naas Amonita derrotar y subyugar a estos hombres. ¿Por qué? No les hizo nada, simplemente quitarles el ojo derecho. Y con eso los incapacitaba para liberarse. Solo veían con un ojo. ¿Qué te quiero decir con esto? Mirad, hay algo que limita la visión en el ministerio. La costumbre y la educación que ellos tuvieron limitó su visión a la mitad. La cultura, la educación, las costumbres que como pueblo tenemos, muchas veces están limitando nuestra visión como siervos. Hay muchas cosas que están impidiendo el mover de Dios y que no viene de una oposición de Satanás, sino que es un problema cultural y educacional nuestro. Y esa cultura, costumbre y educación está limitando tu visión.
Y te voy a decir algo, en la iglesia no eres un gitano, eres un siervo de Dios. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a pastorear las iglesias a través de una cultura gitana. Y después nos quejamos de que nuestros creyentes se comportan de manera gitana. Y te voy a decir algo, tus costumbres y tus tradiciones, guárdatelas en tu casa. En la iglesia administra todo lo que esté conforme a la palabra de Dios. Y fijaos por qué motivo. Dice la Biblia que Dios le muestra un lienzo a Pedro. Y escuchad esto que es muy fuerte. Y le muestra un lienzo con animales, con cuadrúpedos. Y le dice el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo le dice: Pedro, mata y come. Y ahora sale la cultura, la educación, lo que se había criado Pedro de pequeñico, lo que le habían enseñado en su casa. Y le dice al Señor: ¡no! Porque jamás ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. ¿Tú piensas que él quería desobedecer así a Dios? Es que no lo pensaba, ni se daba cuenta que estaba reaccionando así. Ahora le dice el Señor: Pedro, mata y come. ¡No! 3 veces le dice así al Espíritu Santo. Y dice, y estando Pedro meditando en esta visión, de repente llamaron a la puerta. Dice: te están buscando. Y te están buscando para que vayas a casa de un tal Cornelio, un gentil. Ve con ellos, porque yo les envío. Y es mi voluntad de que tú vayas allí. Si Dios no trata con Pedro el problema de su cultura, costumbre y tradición, Pedro no va. Le trata el Señor a Pedro. Y dice: pues si me estás obligando, entre comillas, pues vamos. Ahora va donde Cornelio, que ustedes saben que había recibido el mensaje de un ángel, y llama a todos los familiares y a todos, y están todos. Cuando entra Pedro, la primera que suelta: vosotros sabéis que es inmundo para un judío entrar en casa de un gentil. En otras palabras, es un milagro que me veáis aquí. Porque yo pensaba, esto lo pongo yo, que los gentiles no tenían ni alma. Y el Señor me ha hecho esto. Y ahora dice: y conforme estaba Pedro explicando eso, fijaos cómo hace Dios. Desciende el Espíritu Santo y les bautiza. Ahora se quedan muertos. No dicen que se sorprendieron porque tuvieron alma, pero dice: también el Espíritu Santo les bautiza a estos. ¿Pero qué dices? A estos también. Cuando vuelven, la Santa Inquisición les está esperando. Reunión de predicadores de toda la zona. Quedan todos. ¡A por ellos! No duráis ni medio asalto. ¿Quién sois vosotros para entrar en la casa de unos incircuncisos? Y ahora Pedro muerto. No, si yo no quería. Si no quiero jurar que no quería. Pero estaba yo que antes de echarme la siesta, voy a orar un ratico. Y en esto que estoy orando, se me ha aparecido el Señor en una visión. Y la visión 3 veces, que vaya. Voy, dice, y nada más para abrir la boca. Ha descendido el Espíritu Santo y les ha bautizado. Ya no dijo más. Y dicen los otros: también a estos les bautiza el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no les bautiza, a estos les linchan. Porque no había más discusión. Si el Espíritu Santo ha descendido, ¿quién somos nosotros para impedir esto? Fue puerta de predicación a los gentiles.
¿Trató Dios con el problema cultural de Pedro? ¿Sí o no? Pero han pasado los años. Y Pedro no va a tener todas las tardes una visión. Porque a veces queremos que venga uno con visiones y profecías, para que nos digan lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y que pongan eco y música. La visión viene una vez. Ya lo sabes. Pasa el tiempo y el Pedro cabezón se acimienta en lo que es él, en su cultura. ¿Y qué sucede? Cuando, dice la Biblia en Gálatas, que estaba con los gentiles, estaba con ellos. Pero cuando vienen los enviados de Jerusalén y los que tenían fuerza en los judaizantes, dice, se retraía. De tal forma que a un Bernabé cayó arrastrado en la hipocresía de ellos. Y Pablo se le tiene que resistir cara a cara. Y le dice, ¿por qué obligas a los gentiles a cumplir la ley cuando nosotros no hemos podido cumplirla? No se dejó Pedro tratar por Dios. Y dice, Pedro le fue dado el ministerio de la circuncisión. En otras palabras, me obligas, Pedro, a circunscribirte y a limitar tu ministerio, porque no quieres quitarte lo que sabes que a mí no me agrada. Como quieres ser judío de pura cepa y predicar la ley de Moisés, solo los que son como tú te aceptan. Pues tú, para los judíos. Hay predicadores gitanos que solo pueden predicar a gitanos. Y te voy a decir una palabra. Dios no te ha llamado a predicar a gitanos. Te ha llamado a predicar a gitanos, a payos, a chinos, a musulmanes, a toda criatura. ¿Quién sabe si a través de tu ministerio se puede convertir a alguien que tú jamás imaginaste? Pero la costumbre limitó el ministerio. Pero hubo otro, más rancio que Pedro, más raro que Pedro, más extremado en la ley que Pedro. Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, sigo la más estricta secta del judaísmo. Soy fariseo, pero no uno cualquiera, instruido a los pies del más prestigioso maestro de Israel de mi época, Gamaliel. Y estando ahí, era el primero de mi promoción. Celoso por la ley, tanto que persigo a los creyentes incluso a ciudades extranjeras. Irreprensible según la ley. Esto significa que nadie podía apuntarle con el dedo en lo referente a la ley de Moisés. Pero yendo de camino, se le aparece el Señor. Le tira al suelo y se da cuenta que toda su vida es una mentira y una equivocación. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y se quedó ciego. Y 3 días solo, en ayuno, ahí Pablo estuvo replanteando su vida. ¿Qué he hecho? Todo lo que he hecho no sirve de nada. Y ahora, el Pablo fariseo se levanta a predicar y sorpresa. Dios le llama no a los judíos, a los gentiles. ¿Pero qué dices? Pues si es más rancio que este otro, si es más gitano Pablo que Pedro, si es más raro en las rarezas de las costumbres, pero permitió que Dios metiera la mano aquí y le cambió
perdió. Y dice Pablo, todo lo que tenía por ganancia ahora lo estimo como pérdida por amor de Jesucristo. Y aquel que se permitió ser tratado por dentro en su corazón y en su mente es el gran apóstol de los gentiles, aquel instrumento que Dios utilizó para levantar continentes, iglesias y ministerios, aquel hombre que se levantó en medio de la corriente de los judaizantes para defender la libertad del creyente y que todos somos nuevas criaturas en Cristo, y aquel Pedro que no se dejó tratar, se le dio el ministerio de la circuncisión. Pero a Pablo, que permitió que el Señor arrancara todas sus rarezas, dice la Biblia, y a mí me ha sido entregado el ministerio de la incircuncisión. En los tiempos bíblicos había aproximadamente unos 10 o 12 millones de judíos, y ese era el pueblo potencial al cual estaba limitado el apóstol Pedro, de 10 a 12 millones. Sin embargo, en el Imperio Romano había más de 150 millones de personas, y ese era el límite que tenía Pablo. ¿Y sabes por qué? No permitió límites de cultura, de religión y de costumbre. Te digo algo, huye de aquel que proclama desde este púlpito diferencia de cultura, de raza y de educación. Huye de las personas que dividen el pueblo y el verdadero evangelio. Necesitamos que la palabra de Dios impere. Corre y escapa de los ministerios que rompen y que promueven división en base al color de la piel, en base al estrato social, en base a la economía. No hay muchos pueblos, hay uno. Somos siervos de Dios. Termino con esto. Raúl, necesito esa visión. Necesito que esa visión no esté condicionada por mi educación. Hago una pregunta. Cuando Moisés está recibiendo la ley en el monte, dice la Biblia que Moisés sube a la montaña a tener comunión con Dios. El pueblo está abajo, pero Josué, el siervo de Moisés, ha subido hasta la mitad de la montaña y está esperando a que Moisés descienda. De repente, cuando mejor está Moisés, más gozando, Dios le dice: desciende. El pueblo se ha corrompido. Y descendiendo Moisés, porque el pueblo había pecado, se encuentra con Josué y le dice: Josué, escucho voces de guerra en el pueblo. Hay lucha. Los enemigos están matándose con los israelitas. Y dice Moisés: voces de lucha, voces de juerga. Pregunto, ¿quién estaba más cerca del pueblo, Josué o Moisés? Vuelvo a preguntar, ¿quién estaba más cerca del pueblo, Josué o Moisés? Josué. Sin embargo, lo que le llegan son sonidos distorsionados y no sabe lo que pasa. Pero ¿quién estaba más cerca de Dios, Moisés o Josué? ¿Y quién sabía lo que le pasaba al pueblo? ¿Quién lo sabía? El siervo de Dios no tiene que oler a oveja, tiene que oler a Dios. Cuando estás muy cerca del pueblo, uno te habla una cosa, otro te habla otra, y eres el primero que te coge y el último que te deja. Así estamos, con las cabezas como bombos, porque intentamos conocer a las iglesias estando en medio de las ovejas, y las ovejas no te dan manifestación de lo que verdaderamente sucede. Escuchas ruidos y no sabes interpretarlo. No puedes estar tanto tiempo mezclado con el pueblo, tienes que estar más tiempo junto con Dios. Primero Dios y después las ovejas, porque es Dios quien te manifiesta el estado del pueblo. ¿Quieres tener visión?
contacto con Dios. Amén. ¿Me dejáis? Estoy resumiendo. Pero como sois buenos oidores, no hace falta mucho tiempo. Necesitamos visión del presente. Hay un hecho curioso en la Biblia que dice que cuando Josué toma el mando de la nación, lo primero que hace es mandar 2 espías. Y dice la Biblia que recorrieron la tierra. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Coge, ven para acá, Josué majo, ven, que eres muy majo, ven, ponte. Tú estás loco. Tú estás como una cabra. ¿No te acuerdas 40 años atrás en Cades Barnea que a Moisés se le ocurrió la misma idea que a ti, mandar espías? La ruina se buscó porque Dios, 10 de ellos desalentaron al pueblo y viéndolo mandas otra vez 2 espías para que reconozca la tierra. Primero, ¿no te das cuenta que eso trajo ruina? Y segundo, ¿para qué mandas tú